Bueno, la idea de esta disertación, ¿verdad?, de esta exposición, es elaborar una teoría política, sencilla, racional, sustentada, acerca de la existencia, los orígenes históricos y la naturaleza del Estado de Israel. Y mi idea es dividirla básicamente en dos bloques. En la primera voy a hacer un resumen histórico de la historia de la humanidad y de los conflictos entre diferentes pueblos, arrancando desde muy atrás, desde muy atrás, para mostrar un marco histórico en el cual surge el Estado de Israel como una respuesta a un conflicto político que es cuasi milenario, ¿verdad? En el segundo vamos a discutir cuál es la verdadera naturaleza del Estado de Israel, qué es realmente el Estado de Israel y qué cosa no es el Estado de Israel. Y voy a priorizar, volcar en esta exposición la información que no es de uso corriente en el resto de las exposiciones, que no es la que habitualmente está a disposición de las personas que debaten este tema, ¿verdad? Bueno, entonces quiero comenzar haciendo un breve resumen de los grandes grupos étnicos que moran habitualmente en el planeta y cuáles fueron sus orígenes. Los tres grandes grupos étnicos del cual provienen la mayoría de los pueblos y los que tienen alguna importancia para esta exposición son los arios o indoeuropeos, ¿verdad?, los semitas y los asiáticos. Los indoeuropeos fueron una civilización que hace muchos miles de años, creo que más de 6.000, subieron desde Irán hacia el noroeste, fundaron una gran civilización que fue la de la India, y luego se orientaron hacia Europa, donde dieron origen a las grandes naciones europeas que conocemos hoy en día. ¿Qué pueblos son arios? Los pueblos arios actualmente son los ingleses, los griegos, los italianos, es decir, los romanos, los alemanes, los españoles, los iraníes. Los persas no son árabes ni son semitas, sino que son arios, y los indios, ¿verdad? Y también los pakistaníes, por supuesto, con una gran mezcla étnica, fundamentalmente en esa zona, con pueblos asiáticos. Los pueblos asiáticos más conocidos son los chinos, los japoneses, los mongoles y los turcos, ¿verdad? Los turcos son parientes de los mongoles, llegaron desde las estepas de Mongolia y conquistaron todo el mundo árabe hace mucho tiempo y se convirtieron al Islam como conquistadores. Y después los pueblos semitas, oriundos del desierto, en la antigüedad se creían que los pueblos semitas eran oriundos de Irak, de la Mesopotamia. Actualmente se sostiene la teoría mejor fundamentada de que son oriundos de la península arábiga. No se sabe anterior a eso de dónde vinieron, ¿verdad? Y los tres pueblos fundamentales que conocemos que son de origen semita son los coptos, que fundaron la gran civilización del antiguo Egipto, los judíos, ¿verdad?, y los musulmanes. Bueno, a lo largo de la historia, estos pueblos han mostrado una personalidad definida en su manera de entender la cultura humana. Y cuando hablamos de cultura en la antigüedad, inevitablemente hablamos de religión, porque la religión fue la forma primigenia de cultura que tuvo el ser humano. Hoy en día nosotros tenemos en las disciplinas humanas por separado las artes, la ciencia, la fe, ¿verdad?, como distintas disciplinas. En la antigüedad la religión era la matriz de la cual emanaban simplemente como pequeñas actividades esas disciplinas. Los primeros cantos fueron odas,
a Dios o a los dioses o a las deidades en distintos pueblos. Las primeras ciencias fueron investigaciones de sacerdotes que tenían acceso al estudio técnico de los libros y al estudio técnico de libros de otras civilizaciones. Y la política también nace de la religión. La religión es la forma más antigua de hacer política, ¿verdad? Hoy en día la política es algo exclusivamente de los estados, pero antes se hacía religión, se hacía política con los fundamentos escritos de la religión, debatiendo y discutiendo las fuentes, en particular en las religiones de libros. Bueno, no me voy a extender ni a detener a analizar cuál ha sido el perfil religioso y cultural de los asiáticos, porque no es importante para esta exposición, pero todo lo que ha dado la luz a lo largo de la historia del Imperio Chino es un buen exponente. El confucianismo, las ciencias en la antigüedad, y la forma particular que ellos tenían de utilizar sus descubrimientos. Por ejemplo, ellos descubrieron la pólvora pero no inventaron las armas de fuego, hacían fuegos artificiales con la pólvora. Descubrieron el papel pero nunca lo popularizaron, ellos no hicieron la primera biblioteca, ¿verdad? Descubrieron el magnetismo pero no fueron los primeros en darle la aplicación técnica de brújula para la navegación, ¿verdad? Entonces, los pueblos semitas han tenido la particularidad de dar a luz el monoteísmo. El monoteísmo es de origen semita. Para que ustedes tengan una idea, las tres religiones más importantes en este momento del planeta, no a nivel poblacional, sino importantes porque son las que han estado involucradas en expansiones, en cambios políticos, en prédicas y también en una constante reformulación moral a lo largo de la historia. Las tres son de origen semita: el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿verdad? Las tres son de origen semita. Vamos a ver cuál es el perfil básico de los pueblos arios. Los pueblos arios, en su gran mayoría, hasta hace menos de 1000 años, eran pueblos bárbaros. Llegaron tarde a la civilización. Para cuando los ingleses desarrollan su imperio británico, y para cuando Estados Unidos surge como potencia, y para cuando se produce la revolución industrial que le permite a franceses e ingleses derrotar a imperios históricos como el chino, ya habían existido en la historia de la humanidad el imperio del Antiguo Egipto, la India, que es un imperio ario y es quizás el único, ¿verdad?, gran imperio de la antigüedad originario. Habían surgido ya el feudalismo japonés desarrollado y diferenciado en su identidad de lo que era el imperio chino, y el imperio islámico había tenido 2 o 3 etapas de oro en las cuales había dado a luz al mundo ciencias, artes, ¿verdad?, y el desarrollo de otras disciplinas. Pero el poderío material que caracterizó a los pueblos europeos durante la revolución industrial no les permitió nunca escapar a la enorme pobreza espiritual que padecieron siempre los pueblos de Europa. ¿Y por qué digo esto? El humanista judío Erich Fromm, en uno de sus libros, honestamente no sé en cuál, probablemente Tener o Ser, ¿verdad?, él hace una reflexión que a mí me pareció brillante sobre qué trajo el monoteísmo al mundo, ¿verdad? Y lo que él dice es lo siguiente: el monoteísmo, esto se demuestra por sí mismo, sin necesidad de recurrir a la cita de Erich Fromm, ¿verdad? El monoteísmo obligó a los pueblos de la antigüedad a tener que imaginarse a sus dioses. Para aquellos pueblos que estaban acostumbrados a adorar piedras, palos, espíritus de la naturaleza o cualquier cosa que fuera posible ver y tocar, imaginarse las deidades y lidiar en el culto religioso
inevitable para la mentalidad humana de aquellos tiempos lidiar con la prohibición de hacerse una imagen o una pintura o un ídolo de la divinidad, fue algo verdaderamente revolucionario en la historia de la humanidad. Fue algo verdaderamente revolucionario y que, según Erich Fromm, él especula, habría dado origen al pensamiento abstracto, ¿verdad? O sea, que las altas esferas del pensamiento abstracto que conocemos hoy en día, lógicamente, podríamos basarlas no en las culturas paganas o animistas de la mayoría de los pueblos de la humanidad, sino concretamente en el monoteísmo. Alguna prueba de esto quizá pueda entenderse de las revoluciones y cambios sociales que hubo en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XX. Muchas de ellas fueron movilizadas por judíos, ¿verdad? Marx provenía de una familia judía, Einstein provenía de una familia judía, y muchos de estos judíos habían sido educados a lo largo de muchas generaciones entre pueblos que no eran monoteístas, los europeos, y ya les voy a explicar por qué los europeos no eran ni son monoteístas. Habían sido educados en una forma de pensamiento radicalmente distinta. Imagínense si la religión, como semilla ideológica y espiritual, tuvo el poder a lo largo de siglos y de milenios para dar a luz todas las disciplinas de conocimiento que conocemos hoy en día, desde las ciencias más variadas hasta las artes, la política y otras disciplinas sociales. De la misma manera, el haber pertenecido generación tras generación a una religión y haber sido educados generación tras generación los pueblos bajo un concepto religioso radicalmente diferente de otro, tiene que dar inevitablemente frutos distintos, ¿verdad? Frutos distintos. 1000 años de judaísmo o 1000 años de islam en un pueblo tienen que dar a luz, tienen que dar como resultado un desarrollo de las disciplinas humanas distintos que 1000 años de hinduismo, ¿verdad? Bueno, entonces, los pueblos europeos hasta el tiempo de las cruzadas no dejaron de ser un grupo de tribus bárbaras, ¿verdad? Si ustedes habrán visto la película Gladiador, por ejemplo, a excepción del Imperio Romano, que alcanzó un alto grado de civilización en base a la cultura griega, que es algo así como la punta oriental de Europa, ¿verdad? La punta de Europa más relacionada con los imperios de Oriente, con los persas, por ejemplo. Pero Roma se construyó en base a un poderío fundamentalmente militar, ¿verdad? El Imperio Romano tuvo una cualidad que ejemplifica muy bien la pobreza espiritual de los pueblos europeos. Los romanos adoptaban los dioses de sus conquistados. Cuando iban a Egipto, se llevaban a los dioses de Egipto a Roma, los adoraban y se hacían erigir faraones. Conquistaban un nuevo pueblo y durante un tiempo estaba de moda adoptar la religión del pueblo conquistado. Estos pueblos, a la vez, compatibilizaron esa pobreza espiritual con un dominio de las armas y un dominio material superior al de los pueblos semitas, fundamentalmente porque fueron pueblos sedentarios. Las tradiciones más antiguas que circulaban en la Arabia de los tiempos del nacimiento del profeta hablan de una tradición bíblica probablemente apócrifa, muy antigua, que cuenta lo siguiente. Dice que de la descendencia de Adán, algunos de sus hijos se les dio el poderío material, el poderío de este mundo, y fueron los pueblos sedentarios a los cuales se les concedió la agricultura, y a otros que fueron de tradición nómade se les concedió el don de la palabra, ¿verdad? Vayamos al caso concretamente, por ejemplo, de la Arabia de los tiempos del profeta. Era una Arabia idólatra, una Arabia pagana, animista, que se hacía deidades y adoraba como dioses espíritus de la naturaleza, y sin embargo era un pueblo, al igual que en sus orígenes el pueblo judío,
de tradición nómade que necesitaban los pueblos nómades por naturaleza cifrar sus conocimientos y su cultura de una manera mucho más compacta que los pueblos sedentarios para llevársela a donde fueran. No podían estar construyendo, como los pueblos sedentarios, monumentos y dejando signos escritos que fueran después susceptibles de ser adorados, ¿verdad? Y por eso el pueblo árabe del siglo V tenía un desarrollo lingüístico muy superior al resto de los pueblos de su época. La poesía, la retórica y la gramática árabe eran en ese tiempo la misma que hoy en día. Cuando la revelación del Corán, el alfabeto nabateo, los nabateos fueron una tribu que vino del sur de Jordania y que se instaló, ¿verdad?, en la Arabia y cuyo alfabeto adoptaron los árabes. El alfabeto nabateo aparece apenas 100 años antes de la revelación del Corán, y cuando la revelación del Corán, el árabe se cristaliza, el árabe clásico se cristaliza. El árabe clásico que vemos hoy en día y la riqueza que vemos hoy en día en el árabe clásico, una lengua declinativa, con complejísimas familias de palabras y conjugaciones verbales, con un origen conceptual muy sencillo en base a un lenguaje consonántico en el cual uno agarraba 3 o 4 letras al azar y ya daban a luz toda una familia de palabras o todo un concepto, ¿verdad? Esa era la cultura que se respiraba en aquellos tiempos en una Arabia muy inferior, material, militar y en otros aspectos, culturalmente, en otros aspectos de la civilización, a lo que era el imperio bizantino o el imperio sasánida persa, ¿verdad? Entonces, con esto lo que estoy queriendo fundamentar es un perfil cultural y religioso de dos grandes etnias en el planeta. Un pueblo al que le fue dado el poder de la palabra y del pensamiento, y al que le fue negado el poder material en este mundo, que son judíos, musulmanes y pueblos semitas desaparecidos, y otro pueblo de una enorme pobreza conceptual y espiritual que ha podido, sin embargo, desarrollar la tecnología.